No sé si tú me ¿Aló? ves y me logras escuchar. Yo la veo perfecto. Yo la veo Perfecto, eso es interesante. perfecto, sí. Buenos días, Ok. doctora. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. No, gracias a ti de verdad por la invitación y porque, pues nada, esto es un tema que a pesar de que uno lo escucha y ve pacientes, pues está muy en boga ahorita porque en estos días, en estos últimos tiempos, en vista de la alta incidencia de este nuevo síndrome, ¿no? Que Sí, tiene tiempo, pero sí, bueno, es importante que la comunidad, y no solamente la comunidad médica, claro. sino eh, El las público, sí, personas sepan de esto. Parece mentira, pero mucha gente no sabe lo que es, ¿no? sí. Yo quiero aprovechar para dar los buenos días y las gracias a todos los que se han incorporado. Y bueno, gracias por la reincidencia, en virtud de que es la segunda vez que lo intentamos. Sí, 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 sí. Eh, yo voy a repetir un poco lo que dijimos en el intento de conversatorio anterior. Este es un tema muy importante. El título del conversatorio de hoy es Enfermedad reumatológica asociada al síndrome de Asia. Y por supuesto vamos a tocar el tema de los implantes mamarios. Es un poco una consecuencia del conversatorio anterior en donde los dos profesionales que participaron sugirieron la incorporación de un reumatólogo. Y gracias a la doctora Nelly Carrero, pues tenemos hoy a la doctora Elin Camargo. Yo voy a hacer una breve reseña curricular de la doctora y luego pues damos paso al conversatorio en sí. La dinámica es, como siempre, escuchar primero la exposición y luego al final tenemos la sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo que las preguntas son básicamente vinculadas al tema, dudas, aclaratorias sobre algo. No, por razones obvias, pues no pueden ser consultas médicas particulares, ¿no? Entonces, eh, la doctora Elin Camargo Duque es médico cirujano venezolana con una especialidad en reumatología. Tiene una maestría en terapia del dolor, es jefe de servicio de reumatología del Hospital Central de San Cristóbal en el estado Táchira y es miembro de la Sociedad Venezolana de Reumatología. Yo les quiero decir que nosotros aquí en Seno Salud Europa somos muy respetuosos de nuestros invitados porque valoramos eh, todo el bagaje que traen tras de sí cuando se sientan allí a explicar algo, algún tema, ¿no? Es no solamente conocimiento, es también una gran experiencia, años de trabajo, y cuando van a participar, habitualmente cuando participan en algo así, tienen muchas horas de lectura por detrás. Toda la actualización, toda la investigación sobre el tema. Entonces, eso aquí lo respetamos y lo valoramos enormemente. Así que muchas gracias por estar aquí de nuevo, doctora, y le damos la palabra. Bueno, mil gracias a ti, de verdad que, pues, si bien es un tema que, como le comentaba, pues está muy en el tapete en estos últimos tiempos y quizás después de, no solamente de los implantes, sino de algunos efectos, sobre todo después del COVID, ¿no? Y de algunos cuadros virales. Y el síndrome de Asia, pues, primero empezamos por la definición, que es un síndrome autoinmune inflamatorio inducido por ayudantes. Cuando la palabra ayudante pues son esas sustancias químicas diversas que son introducidas en el organismo para potenciar la respuesta inmune. Pero muchas personas, y va a generar una serie de respuestas inmunomediadas, pero en personas que genéticamente tienen una predisposición. Y que, por supuesto, esto va a aparecer cuando se expone a un ayudante. O sea que no todas las personas, porque tengan un implante, o porque se ponen a la vacuna, o porque tengan un cuadro viral, o se ponen a un fármaco, van a tener el síndrome de Asia. Siempre esta predisposición genética, el medio ambiente, personas que tienen comorbilidad, las personas que tienen obesidad o tienen otras enfermedades predisponentes en ese momento, tienen más riesgo. Y allí que ahí viene el debate todavía, a pesar de que esto en el 2011 aparecieron unos criterios los cuales todavía no están validados, pero son los que se tienen, todavía sigue muy, en mucha disyuntiva y algunas no aclaratorias o
dudas entre inclusive en el gremio médico, porque pues los criterios clínicos todavía no son validados. Hasta que no sean validados, pues no se dice que es la razón verdadera. Pero siguen existiendo estudios, reportes de casos, que yo creo que mientras más se reporten, pues eso va a ayudar mucho a aclarar más este síndrome. En cuanto a la parte de las enfermedades inmunológicas, pues la literatura describe algunas patologías como, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta del colágeno, la esclerodermia, la dermatomiositis, muchas enfermedades inmunológicas que aparecen con síntomas y signos que no son muy claros, son muy bizarros, y eso es lo que confunde. Pacientes que de repente manifiestan, por ejemplo, que tienen ras malar o que hacen un Raynaud, pero no tienen toda la clínica que uno esperaría encontrar en el paciente. De repente hacen un perfil inmunológico y puede ser que un examen salga positivo para un título que uno no pareciera que sea el título que uno esperaría. O muchas veces salen a valores muy bajos y positivos de un tipo y que no concuerda con el cuadro clínico que el paciente presenta. Eso confunde. Y esos pacientes, a veces uno interroga y tiene el antecedente de haberse expuesto a un implante un tiempo anterior, o se han expuesto a una vacuna, o implantes dentales, no solamente los implantes de silicona. Y lo vimos mucho post-COVID. Al principio para nosotros fue un reto, porque muchos pacientes que ya tenían problemas reumáticos se activaban, y otros que nunca habían tenido ningún problema de tipo inmunológico empezaron a tener síntomas, y pues en esa época estábamos completamente, no sabíamos de qué iba este síndrome viral, y menos aún todavía no teníamos la vacuna, y cuando sale la vacuna pues empiezan a aparecer otros pacientes más con otras manifestaciones, y más nos confundían. Y empezamos a ver, bueno, que no eran ninguna artritis reactiva, sino que eran unas manifestaciones post vacuna o post el virus del COVID como tal, ¿no? Igual con los implantes. Yo he tenido casos de pacientes con implantes de silicona que se han roto y empiezan a hacer cuadros mixtos, lo que se llama la enfermedad mixta del colágeno, que tienen síntomas de esclerodermia, con síntomas de dermatomiositis y con otros síntomas que impresionan hacia lupus. Y no siempre vamos a esperar, y eso está descrito, que no todos los pacientes van a tener roto la prótesis, sino que pueden tener desprendimiento de micropartículas, y eso puede generar la respuesta. Cuando un paciente se coloca una prótesis de mama, se forma una cápsula periprotésica. Es un mecanismo como de protección para que la prótesis no se mueva. Y ahí se genera una respuesta inflamatoria para cubrir una fibrosis. Eso es lo que en medicina se llama, porque yo no sé si en el grupo, pues, sé que hay muchas personas que no son médicos, no sé, y un grupo muy heterogéneo, y no quiero pretender tampoco dar una clase como tal, sino más un conversatorio y aclarar ciertas dudas, ¿no? Que para mí también son, ¿no? Yo no soy ninguna experta en esto, me tocó que revisar, y eso para mí también es un crecimiento, porque cada vez que uno se invita a una charla, uno aprende. En medicina no termina uno de aprender y de asombrarse con cada cosa, ¿no? Siempre estamos formándonos, siempre estamos aprendiendo. Y se genera una respuesta inmunológica, la que es la respuesta inmune inmediata, ¿no? Que son las respuestas donde los macrófagos, los linfocitos, que son nuestros mecanismos de defensa primarios, van a responder contra algo extraño que llegó allí. Y ese algo extraño fue la prótesis. Entonces genera una respuesta inflamatoria que en cierto modo es normal, es fisiológica, por utilizar ese término. Pero hay personas que, si tienen ese factor genético, yo que pienso que sería interesante que de aquí quedase, que cuando un paciente se vaya a colocar un implante, preguntar qué antecedentes tiene. En su familia alguien tiene lupus, tiene artritis, tiene alguna enfermedad de tipo inmunológico, porque de seguro esa persona pueda tener más riesgo. Y eso es lo que no se ha documentado 100%, pero sí tiene mucha relación, esa parte del factor genético. Digo documentado porque muchos pacientes se colocan prótesis, pero no sé si los cirujanos plásticos preguntan siempre eso.
Esa es mi duda, y ojalá ahí esté alguno y me pueda aclarar esa parte, ¿no? Así que seríamos mucho en información con respecto a este tema. Una Esos pregunta, pacientes, doctora, perdona que la interrumpa, una no, pregunta. perfecto. Prefiero que me ¿Existe interrumpa para no... algún protocolo de pruebas que uno exija al paciente antes de colocar una prótesis mamaria? Sí, eso es lo que quería decir. O sea, si ese paciente se va a colocar una prótesis, te dice, mire, yo tengo un primo, claro, mientras más cercano sea el familiar, mejor va a ser el riesgo va a ser mayor. Si es un hermano, pues el riesgo va a incrementarse hasta 3 veces. Pero si ese paciente tiene un factor un factor genético, un antecedente familiar de enfermedad inmunológica, pedir un anticuerpo antinuclear puede ayudar. El hecho de que tenga el anticuerpo antinuclear no quiere decir que va a tener lupus, pero de repente va a tener más riesgo. Si este paciente tiene ese anticuerpo en su organismo, tiene ese factor genético y se expone a cualquier efecto ambiental, puede incrementar. Los pacientes que fuman, ya se sabe, eso está descrito, los pacientes que fuman tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad inmunológica. Y si sobre eso le atribuimos otro efecto más, que es la colocación de una prótesis, pues ese paciente, por supuesto, va a tener más riesgo que otros. Entonces, porque en ese sentido, ¿en qué nos ayudaría? Si el paciente empieza a presentar manifestaciones clínicas, pues es un signo de alarma. Pero esas son las cosas que yo pienso que este grupo de investigadores que fueron en el 2011 que crearon este síndrome, están buscando como un banco de datos de que la gente escriba y reporte este tipo de situaciones para llenar aún más y poder llegar a los criterios de este síndrome. Entonces, de allí los antecedentes del paciente yo creo que influyen mucho, ¿no? Para evitar quizás esta complicación y estar uno más seguro. A veces no conseguimos, pero cuando se hacen estudios de banco de sangre, muchos pacientes que después desarrollaron una enfermedad inmunológica, se veían que ya tenían en sus antecedentes la presencia de factor reumatoideo o de ANA, y se pusieron a un ayudante y desarrollaron la enfermedad. Se dispara la enfermedad, claro. Sí, ¿Y qué tratamientos hay para, por ejemplo, una persona decide ponerse una prótesis mamaria y su mamá tiene una artritis reumatoide importante, pero decide ponérsela y se va toma el riesgo, pues? ¿Cuál sería su tratamiento si hace alguna... ¿Cómo se trata? Me refiero, no solo no la explantación, sino cómo se trataría si la prótesis no está rota, pero decide que ella quiere mantener la prótesis, pero tiene ese riesgo y tiene síntomas reumatológicos. ¿Qué se hace? Se trata igualito. Si tiene la clínica, porque si tiene factor reumatoideo y no tiene clínica, pues no se trata. Pero si hace clínica, se trata igualito. Okay. Igual que un paciente que tiene enfermedad inflamatoria. Si tiene artritis, se trata igual, con los mismos fármacos, porque cumple los criterios clínicos y hay que manejarlo como tal. Igual nos pasó con los pacientes post-COVID que hicieron compromisos articulares, se tuvieron que tratar. Quizás la historia es que la historia natural de la enfermedad va a ser diferente. Claro. Quizás esos pacientes van a remitir mucho mejor. Pero si el paciente tiene un implante, no se lo quiere retirar, el familiar... Yo ahorita tengo un caso así, hay una paciente que tiene un fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud puede aparecer inclusive 20 años antes de que aparezca, por ejemplo, la esclerodermia, que es con lo que más se relaciona, y el paciente al principio solamente tiene el fenómeno de Raynaud, que son esos cambios vasculares en las manos, que las manos se ponen blancas, después se ponen moraditas y después se ponen rojas. Y eso pues conlleva si es repetitivo, a necrosis de los dedos, ¿sí? Si es muy severo. Pero es un síntoma o el signo que precede a la esclerodermia. Y a veces tienen esos pacientes, pues, se colocan una prótesis y eso se acelera, también acelera el cuadro clínico. Pero independientemente, los exámenes inmunológicos aparecen positivos y pues hay que tratarlo como tal, como una enfermedad inmunológica. Porque la literatura describe anticuerpos específicos para el implante, pero no son los que tenemos al día a día, ni se pueden estar haciendo
voy a hacérmelo en el laboratorio y lo tengo en la mano, ¿no? Son usados más como para la parte de investigación. Y el otro problema que tenemos es que esto está muy relacionado, cuando hablamos de la parte genética, con algo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad y el HLA-27, que es parte de este complejo. Y las personas que nacen con uno de estos tipos, de complejo de histocompatibilidad, tiene más predisposición. Pero muchas veces la persona, el paciente le pregunta a uno, ¿me lo puedo hacer para ver si yo lo voy a tener? Pero es que eso no se hace de rutina. Son más para estudios, eso no lo tiene cualquier laboratorio. Pero sí los antecedentes sí nos ayudan. Si la persona fuma, si en la familia hay antecedentes inmunológicos, pues, o si están expuestos a otros agentes ambientales que puedan predisponer aún más a la aparición de esta enfermedad. Okay. Fíjate que hay un caso... Dime. No, siga usted y después le pregunto es sobre el número de casos reportados. Sí, se ha descrito como prótesis de cadera por el material que a veces se desprenden micropartículas y se comporta como ayudantes. Porque el ayudante, como dije, va a reforzar la respuesta inmune. Pero si la persona tiene esta predisposición genética, pues el ayudante, en lugar de reforzarla, lo que va a hacer es una hiperestimulación del sistema inmunológico y eso va a generar a que aparezca la enfermedad. Entonces, claro, esa predisposición genética y el medio ambiente y el sistema inmune hiperestimulado, pues el que aparezca la enfermedad es mucho mayor. Entonces, estos pacientes, ahí se han reportado, leí como 3 casos de pacientes con prótesis de cadera que empezaron con artritis, dolores musculares, la prótesis estaba en su sitio, no había criterios de rechazo, y el paciente con la sintomatología, hasta que, bueno, deciden retirarla y inmediatamente desaparecen los síntomas, igual como ocurren con algunas prótesis de mama, que hacen la explantación, quitan la cápsula y la prótesis y desaparecen los síntomas. Pero no siempre es así, ¿no? No siempre se consigue. Okay. Yo lo que le preguntaba era, ¿hay en Venezuela algún registro de casos sobre el síndrome de Asia? No, lamentablemente. Mira, yo recuerdo que hace muchos años, estaba yo recién graduada de reumatología, y le cuento que son unos cuantos años, se empezó a hablar y realmente no se llamaba síndrome de Asia, tenían otros nombres que ha cambiado mucho de nombre, ¿no? Una vez se habló de la siliconosis, que fue cuando empezó este grupo que hablaba también del síndrome de la guerra del Golfo, relacionado con los agentes químicos y con los ayudantes de las vacunas, soldados que presentaron síntomas diversos, e igual con las prótesis. En los años 60 salieron varios reportes de rechazo contra la prótesis o enfermedades inmunológicas relacionadas con la prótesis, pero fue como un boom que después se quedó en el olvido, porque bueno, son muchos factores que influyen allí y que bueno, no vienen al caso ahorita, pero que impiden en que los estudios continúen. Y hasta ahorita vuelve, le estoy hablando que quizá después del COVID, que empezaron a reportar y muchos cirujanos plásticos lo han visto en pacientes que colocaban de repente biopolímeros, o que colocan prótesis y la actividad, empezaron a pacientes a tener manifestaciones de tipo inflamatoria, vuelve a estar esto en boga y a salir artículos con respecto al síndrome de Asia. Pero como tal nosotros no tenemos registro, ni hay, hasta el año 2020 habían publicado en la literatura 4.000 casos documentados, pero solamente 4.000. O sea, quedan muchos por documentar porque no se llevan estos registros. Ojalá y esto nos aliente y nos estimule a crear estos reportes de casos. Cuando dice 4.000 casos documentados, ¿dónde? En la literatura médica. Hay un grupo de biomoléculas que hace una publicación en octubre de 2020 y ellos, hasta ese momento, ellos hicieron una revisión y estaban documentados 4.400 casos de síndrome de Asia. Okay. Yo le invito a que la revisen, se llama Biomoléculas Octubre 2020. Hace una revisión interesante del síndrome de Asia. Okay. Muy bien. Y tampoco hay reportes, yo me imagino que eso es tan nuevo que
que quizás no hay un registro formal como tal, pero Sí. que cada doctor tendrá una visión como clara de los casos que le llegan, ¿no? Después del COVID, eh, sabrá si en su lote de pacientes hay un incremento de la enfermedad reumatológica o aparición de problemas articulares o todo lo que se ha descrito de las consecuencias del COVID y de la post-vacunación. De eso no hay registro en Venezuela, ¿o sí? No, Habría que no preguntar. tenemos, sí, no tenemos registros. Quizás nosotros los reumatólogos son los que quizás estamos más en contacto con este tipo de pacientes. A veces uno no tiene su historia clínica privada y sabe algunos pacientes las manifestaciones que tienen y lo que lo han hecho, hacer el seguimiento y hay unos que pues continuaron, pero no tenemos esa base de datos. Es algo que hemos creado, ¿verdad? Que es algo también, es parte también de uno como médico llevar esos reportes y más ahorita que está en boga. Yo creo que esta idea que tú has tenido de hablar de este síndrome, de sensibilizarnos al grupo médico y a las personas que tienen esto y muchas veces de Claro, repente tienen síntomas y no saben de qué se trata. Dicen, oye, yo tengo esto, pero no lo relacionan de que me puse días antes a biopolímeros o me puse, me coloqué una prótesis o me puse un implante dental y tengo esta sintomatología y no sé dónde ir o qué me está sucediendo, pues saber que esto existe y que decir al doctor, mire, yo le oí esto, ¿será que esto tiene algo que ver? Yo acepto siempre que el paciente, porque la comunicación con el paciente es mutua, claro, ¿no? Hay que escucharlo, no es porque el paciente diga, no, que yo quiero que usted me haga esto, no, sino saber escuchar y decir, bueno, vamos a revisar, es un trabajo en conjunto claro. y yo creo que eso va a ayudar mucho en quizás que esta data de 4.400 pacientes documentados se Debe ser multiplique mayor, después de esto, ¿no? debe ser mucho mayor, claro. Muchísimo, claro que Y sí, muchísimo. sí, y además yo siempre he pensado que la famosa frase esa que anda por allí de que conocimiento es poder, claro, no pensar que uno se convirtió en médico porque fue un conversatorio, no, pero yo sí creo que conocer eh, detalles de lo que es una enfermedad reumática vinculada al síndrome de Asia, yo creo que sí puede dar luces a los pacientes que no encuentran respuesta a sus síntomas, pero que han tenido cualquiera de esas cosas que usted ha descrito, un implante dental, de cadera, lo que sea, y que no hay como una visión clara de cuál es su diagnóstico. Yo creo que es importante, mientras más se escuche, más se estimula el conocimiento, tanto del paciente como de los médicos, que muchas veces estarán un poco confusos con respecto al diagnóstico de un paciente que ha tenido una prótesis y que presenta esos síntomas y la prótesis está bien. O sea, Sí. entonces Yo yo sí hace creo, poco, sí. perdón, hace poco escuché a una cirujano plástico, una muchacha joven, una doctora joven, Ujú. este, que está muy en esto de las redes y comentaba que ella había visto eh, varios pacientes post-COVID que después de hacerle algunos procedimientos estéticos empezaron a tener manifestaciones de tipo inflamatorio, pero ella se unió con la gente de inmunología e hicieron un trabajo en conjunto. eh, yo le había escrito, le escribí porque ella lo puso el líder, que si no había pensado en el síndrome de Asia, pero no me respondió mayor cosa. Ojalá y yo voy a hacer un poquito más hincapié con ella, porque si ella tiene ese registro y es así, sería Ujú. interesante y de repente Claro, invitarla, ¿no? Si es así, yo te la voy a poner en comunicación, porque escucharnos cada uno y claro, sí, la opinión de cada quien va a ayudar muchísimo y a enriquecer más este tipo de conversatorio. claro. Yo reitero, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, la idea de esto no es asustar, ni No, no, satanizar, ni las prótesis, ni las vacunas, nada de eso. La no, no, idea es no, no, la vacuna, conocer es que, que si fíjate, nos toca.
nos toca porque, Claro. bueno, el factores Es que genéticos o ni por la siquiera son razón las que sea. vacunas. Las vacunas no son las responsables, es el ayudante. Pero el único Claro, ayudante que está es el óxido de aluminio, y el ayudante para qué se coloca, para que las vacunas, la respuesta inmunológica sea mejor. claro, Pero si la persona tiene esa predisposición genética, claro, cuando se coloque esa vacuna, pues la respuesta va a ser diferente. Pero si ponemos claro, en una balanza el efecto de la vacuna, por colocármela o no claro, aplicármela, pues por supuesto que aplicarla es mucho mejor. claro. De verdad que sí, Es pero como si, lamentablemente hay muchas personas que tienen esa predisposición, y cómo claro, saberlo hasta el claro, momento que aparezcan los síntomas. claro, es como el caso de las prótesis de cadera. Sí, Entonces, sí, 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 ajá, sí. para que no me Claro, tú no suceda ves. esto, no me la pongo y no camino y No, me no, quedo en no, no, una no, cama clínica, no, no. imposible, ¿verdad? Lo que Entonces, tienen es que saber que si saber, eso ocurre, decir, claro, mira, tengo estos síntomas, cómo orientar para que, porque esos pacientes que yo le comento, se retiró la prótesis, duraron un tiempo sin la prótesis, se la volvieron a colocar otra, un material diferente, y los pacientes pues respondieron. Igual pasa con la prótesis de mama. claro, Recuerde que todo el que tenga prótesis de mama ahora no va a decir que va a ser un síndrome de Asia, no. claro, Pero si tienen fiebre, si tienen malestar, si hacen artritis, si hacen fenómeno de Raynaud, si hacen manifestaciones en piel, de ras, de eritema, caída del cabello, porque hay pacientes que hacen problemas de tiroides. Oye, mire, doctor, tengo estos síntomas, ¿será que me está ocurriendo tal para que esto no continúe? claro, Y lo que hacen es, pues, es sustituir, porque es una respuesta inmunológica que se fue más allá. Pero quizás lo ideal es que el cirujano, pues, ver siempre los antecedentes del paciente y decir, bueno, este paciente vamos a hacer un seguimiento más exhaustivo en el tiempo y en la evaluación de su prótesis. Si en algún momento hay un síntoma, saber que no va a tener una artritis reumatoidea, sino si es consecuencia o posterior a la exposición de ese ayudante, que en este caso sería la silicona. Y el tipo de material, se ha visto más con las prótesis de silicona, que tienen también el líquido también es de silicón, ¿no? Silicón líquido. En cambio, en las que son de solución fisiológica, es menos el claro, efecto de síndrome de Asia en esos pacientes, se ha claro, documentado claro, mucho menor. claro. Eh, yo creo que esto es un poco un llamado también al registro Sí, de parte de la sí, comunidad sí, médica. O sea que primero es imperativo estudiar los antecedentes familiares, investigar, no estudiar, investigar sobre antecedentes familiares identidad. antes de Ujú. cualquier implante, Procedimiento, cualquiera. sí. Y no hay la Porque, gente que hoy se hacen cosas que no ni siquiera es como bajo vigilancia médica, sino por allí cualquier persona lo aplica, y a veces se inyectan sustancias como mineral, y van a hacer más reacciones todavía cuando se colocan otro tipo de sustancias que se van a colocar, porque son sustancias claro, químicas que van a generar una respuesta, sí, mucho peor, ¿no? claro, Yo creo que son los que tienen que tener mucho cuidado. sí, Los tatuajes, los antes tatuajes. Yo los tengo una tatuajes. paciente con una vasculitis de pequeños vasos, que después de la aplicación de un tatuaje que se hizo grande en una pierna, y ella ya estaba en remisión, no, se reactivó otra vez esa vasculitis, y eso es porque el tatuaje se comporta como un ayudante. Claro, claro, claro que sí. Eh, en fin, todo lo que son antecedentes por parte de la comunidad médica, que a lo mejor lo hacen, a lo mejor ya lo están haciendo hace mucho tiempo y es parte de su protocolo de trabajo, pero escuchar antecedentes familiares, escuchar síntomas a propósito de esto del síndrome de Asia, como focalizarse más en que, bueno, la señora o el La- señor no es que están exagerando, es que hay este síntoma y anotarlo y además llevar el registro, porque lo que más Lo que más se describe en reumatología de las patologías es la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa, sobre todo a nivel compromiso respiratorio, no, el no síndrome de sé, Sjögren, que es el síndrome seco, perdone, ¿cómo se llama? sarcoidosis, la Ok, sarcoidosis. ok, Usualmente no se sabe cuál es la etiología completa, pero se ve que los pacientes que se exponen a agentes, sustancias químicas o sustancias del medio ambiente tóxicas, por ejemplo, campesinos que se ponen a estos fungicidas,
algunos virus desencadenan esta patología. Se llama sarcoidosis porque produce unas lesiones típicas en el pulmón, pueden producir adenopatías, y la otra es el síndrome de Sjögren, que es el síndrome seco, que produce ojo y boca seca, compromete la parte de síntomas articulares, puede tener lesiones en piel, también puede tener manifestaciones también de enfermedad intersticial pulmonar. La otra es la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, que es la más complicada porque son pacientes que tienen un poquito de todo. Tienen síntomas de lupus, síntomas de artritis, síntomas de esclerodermia. Es muy bizarro el cuadro. También se relaciona mucho con el síndrome de Asia. Estas son las patologías que más... y la esclerodermia. La esclerodermia también es una de las patologías más también relacionadas. Ok. Está bien. ¿Qué otra cosa le iba a preguntar? Ajá, eso lo he debido hacer al principio, pero en términos sencillos, ¿qué es una enfermedad reumatológica? Bueno, ya el término reuma ya no se utiliza, ¿no? Pero hablamos de enfermedad reumatológica o inmunológica, son esas enfermedades que tienen un componente inmunológico y que se acompaña de síntomas y signos que compromete no solamente la parte articular, la articulación como tal, sino puede afectar otros órganos blancos como pulmón o riñón. Entonces, ahí entra lo que es la artritis reumatoidea, lo que es lupus, la esclerodermia, la dermatomiositis, la enfermedad mixta del colágeno, miopatías, muchas miopatías son de tipo inmunológico. Que el reumatólogo se diferencia mucho del traumatólogo, porque hay muchos pacientes que no saben dónde acudir en un momento cuando tienen un cuadro articular o muscular. Nosotros somos más, es una rama de la medicina interna, el traumatólogo más es una rama de la cirugía, son más la parte quirúrgica, aunque hay patologías que coinciden entre los dos, como son reumatismos de parte blanda, como tendinopatías, la fibromialgia, que muchas personas saben o tienen este síndrome que también, como no hay unos criterios bien claros todavía, se duda de él, pero es un síndrome como tal y que afecta mucho a la población y también se relaciona con el síndrome de Asia y posvacuna, ¿no? Pero los problemas reumáticos son todos aquellos que afectan el sistema no solamente inmunológico, sino articular y óseo, y muscular y tendinoso. O sea, abarcamos todo, ¿no? Okay. No sé si queda claro, pero trato de que... reuma no, pues reuma desde el punto de vista clínico ya no existe ni como denominación de la parte de reumatología, pues reuma se hablaba de problemas más bien de nariz, ¿no? De que líquido o problemas de otorrino, sobre todo de la parte de las fosas nasales que botaban líquido en la época griega que no tiene realmente que ver con reumatología, no tiene nada que ver con la parte articular. Entonces mucha gente dice reuma, ¿no? Pero la reumatología es su especialidad de la medicina interna, que abarca los problemas inmunológicos y que tiene que ver con la esfera articular y muscular, ósea, porque también pues, el reumatólogo tiene que ver con la parte de pacientes que tienen problemas a nivel de osteoporosis, de enfermedades por cristales, como la gota. Es muy amplio. Pero este síndrome de Asia se asocia más con los problemas de tipo inflamatorio y de tipo inmunológico como tal. Okay. Bueno, ¿alguna otra cosa que quiera agregar, doctora? Pues uno es esa parte de que los pacientes que tengan alguna sintomatología que no le consigan sentido y que coincidió con un tiempo después de colocarse una prótesis, de un implante, de estar expuesto a una vacuna o un tatuaje y empiezan a tener síntomas de dolores musculares, articulares, astenia, fatiga. Lo estamos viendo inclusive años después, post-COVID, personas que tuvieron COVID y hasta ahorita están presentando manifestaciones clínicas. Siempre buscar ayuda.
no automedicarse, porque es muy fácil el uso de esteroides, que lo que hace es enmascarar el cuadro clínico y confundirnos aún más cuando aparece este tipo de, de, de sintomatología, que este síndrome existe y que existe el síndrome de Asia no desde ahorita, sino desde hace muchos años atrás, donde la comunidad médica tenemos que estar unidos, donde debemos escucharnos, sin decir que yo tengo la palabra y lo que yo digo es, o lo que está escrito es, sino que todos nos documentemos, de que todos tratemos de poner nuestros puntos también de vista, y que podamos, pues, con un solo fin, que es la ayuda al paciente, claro, y que el paciente sea el que se sienta protegido. No estoy en contra, y lo digo, de las prótesis, sino es de tener el cuidado y podamos ayudar aún más a estos pacientes. No soy por vacuna, al contrario, pero ojalá, y en eso se está investigando, de buscar aquel ayudante que produzca menos respuesta inmunológica alterada en esos pacientes predispuestos, y que los pacientes que si se van a colocar una prótesis y fuman, que dejen de fumar, es un riesgo menos que van a tener, y que eviten otros, someterse a otras situaciones más. De repente se coloca una prótesis y se coloca se aplica o se hace un tatuaje, puede ser que hasta eso esté incrementando más la respuesta posayudante, esa respuesta inmunológica se hiperactive o se estimule aún más, ¿no? Son cosas que ni sabemos. Claro. Igual como pasa con el Implanon, y pasan otros, están descritos otros, se llama ESUS, que se colocaban en las trompas de falopio como anticonceptivo, para prevenirlo, como control prenatal, y tuvieron que sacarlo del mercado porque daba síndrome de Asia. Igual, y no está documentado con el Implanon, y lo vemos. Yo creo que si hay los reumatólogos lo hemos conversado, pero lo mismo, no lo tenemos publicado. Pacientes que han hecho manifestaciones de tipo inflamatoria post-Implanon. Entonces, no solamente es el silicón, claro, sino son todos estos ayudantes a los cuales tenemos que estar todos pendientes. Claro. Eso me parece importante, y eso que yo siento que hay en muchas personas hay la tendencia a minimizar o a negar el síntoma. Eso no es nada, eso ya se me va a pasar. Y en esa medida no son responsables con el síntoma ni con su cuerpo. Y cuando buscan ayuda, ha pasado mucho tiempo y es como más difícil tratarlo, ¿no? Entonces, no es vivir metidos en los médicos, yo no estoy diciendo eso, sino es estar, cuando uno escucha y aprende algo, eso debe quedar guardado en alguna gavetica en nuestro cerebro para, si tenemos algún síntoma, no salir corriendo con un síntoma, pero si yo tengo un conjunto de elementos que se parezca a aquello que escuché, es mi responsabilidad ir a un médico y buscar ayuda. Entonces, yo creo que todas estas cosas que escuchemos, yo sé que hay una sobrecarga de información en las redes y que uno tiene que depurar qué escucha y qué no escucha, ¿verdad? Pero yo sí creo que este es un tema que lo hemos visto últimamente, hemos escuchado varios profesionales hablando sobre el tema. Entonces, eso debemos considerarlo, eso lo tenemos que registrar en nuestro cerebro, de que puede existir esa opción, que a lo mejor no la tenía consciente, pero si en mi familia hay personas con artritis reumatoide, hay personas con todas esas reacciones que usted explicó, todos esos antecedentes, y yo presento síntomas, y me he vacunado, y tengo un tatuaje, y tengo una prótesis, etcétera, yo debo acudir y no ignorar el síntoma. Yo no sé qué opinan ustedes, pero los médicos, pero yo sí creo que eso hay que hacerlo, ¿no? Que hay la tendencia como a negar y a minimizar. Sí, sí. Claro, y siempre recordar que esto es algo multifactorial, que está la predisposición genética, la parte ambiental y la parte del ayudante como tal. Este síndrome de la guerra del Golfo, yo estuve leyendo, porque de verdad que uno escucha, pero o ve que está publicado, pero no sabe de qué se trata, ¿no? A 100%, la ciencia cierta. Y fue interesante porque fueron estas personas militares que fueron a la guerra y se vacunaron para evitar que les produjese, pues estaban utilizando
decía, algunas sustancias químicas y de tipo, pues, de otro, no solamente la bomba y esto, sino sustancias que eliminaban sustancias químicas severas y le colocaron la vacuna, pero con el efecto del aluminio, del ayudante, y como ellos se pusieron a esta guerra química, quedó en el aire, y la exposición que estuvieron estos soldados, uno, la vacuna, y la exposición al agente químico, algo así de la gente de mostaza que quedaron en el aire, que eran muy, muy tóxicas, hicieron reacciones muy severas y todavía siguen padeciéndolas. Problemas del sueño, insomnio, depresión, problemas musculares, linfomas, o sea, una cantidad de síntomas severos, y no solamente no fue la vacuna, sino fue la vacuna junto con la exposición al ambiente, lo que quedó en el ambiente posterior a las bombas y al tipo de armas bélicas que utilizaron. Entonces, no es solamente, no es unifactorial, es multifactorial. Entonces, así pasa con todo esto, ¿no? Con todas estas patologías. Sí. Yo pienso que sí, además, la ciencia, eso, se alimenta de reportes, de observaciones a lo largo del tiempo. Ya veremos qué pasará con Ucrania, ¿no? Con el tiempo lo veremos, ¿no? Entonces, veremos si esas personas tienen esa predisposición genética y, bueno, se tuvieron que aplicar la vacuna. Entonces no le van a hacer la culpa a la vacuna. De seguro que ellos, con la vacuna, si tienen predisposición genética y la exposición, todo ese sector de Europa, vamos a ver qué va a pasar en el tiempo. Claro. Por los momentos yo pienso que eso, o sea, conciencia de que eso existe, de que no está catalogado como una enfermedad, pero que hay un conjunto de síntomas y signos y que debemos reportar si los tenemos. Sí, por un síndrome, porque abarca muchas patologías que tienen algo en común, pero son como, o sea, tiene esa predisposición inflamatoria, que es común en todas, tiene un factor inmunológico, pero tienen síntomas diferentes. Entonces eso es lo que hace esto más interesante, vamos a utilizar este término. Pero que es un síndrome inmunológico, es autoinmune, inflamatorio, y que algo lo produce, y ese algo es ese ayudante, esa sustancia que en lugar de ayudarnos en esa persona predispuesta, lo que despierta esa respuesta inmunológica que es adquirida, no adaptativa, sino adquirida. Ya son anticuerpos, ya un poco más compleja, y por eso es más complejo también el diagnóstico y el tratamiento. Claro. Sería interesante si hay algún profesional vinculado al área que voy a mencionar. He leído y escuchamos, además de los médicos que hemos tenido en vinculación a este cuadro, la parte mental, vamos a decir, psicológica o psiquiátrica, o todo lo que es los síntomas depresivos, el insomnio, la ansiedad, todo eso sería bien interesante. Si hay algún profesional que me escucha y que quisiera hacer alguna presentación sobre si ha observado algunos de esos síntomas en el post-COVID o con implantes, en el caso que nos ocupa implantes mamarios, por ejemplo. Eso sería interesante. Es interesante porque el síndrome fibromialgico, el síndrome de fatiga crónica, tienen un componente también depresivo incluido, ¿no? Claro. Y la ayuda del psicólogo, del psiquiatra, va de la mano. Y muchos pacientes quedaron con esos problemas de insomnio severo. Hay unos reportes en Francia después de una reacción, de una exposición a ayudante, personas que quedaron problemas de insomnio para toda la vida, ¿no? E igual pacientes que se les cayó con alopecia, con problemas musculares, neurológicos, porque ayer se ha notado alteración de nervios periféricos, que son nervios que tienen una respuesta por ejemplo, a manifestaciones que para nosotros son normales, como la frecuencia cardíaca, la hipertensión, que uno no se da cuenta que el corazón está latiendo, a menos que se tome el pulso,
o que tiene la tensión los niveles de la tensión hasta que no se la toma. Pero hay personas que tienen alteración de esta inflamación de estos nervios periféricos y hacen manifestaciones clínicas y secundarias a efectos posayudantes. Es muy heterogéneo la sintomatología y la clínica, no solamente reumatológica. Esto puede dar cualquier cosa. Okay. ¿Hay alguien en el público que quiera hacer una pregunta? Porque hasta ahora no veo ninguna. ¿Usted ve alguna, doctora? Yo no veo. Bueno, no, pero de seguro que debe ser que quedó. Lo importante es que ya se ha quedado claro o que se lleven esa duda y empiecen y que propongan más charlas o quieran escuchar a alguien más, o bueno, si no están de acuerdo, estoy de acuerdo por esto, sería interesante, porque esa es la idea de estos conversatorios, ¿no? Claro, de crear, como yo planteo siempre el disentir siempre es saludable. Mucho. Haciéndolo correctamente, disentir es saludable porque eso genera opciones, genera investigación, genera cosas positivas, pero hacerlo correctamente, disentir correctamente. Sí. No, con una moderadora como tú, de verdad que uno se siente bien, y yo creo que las personas que están allí detrás, deberían sentirse súper cómodas de hacer cualquier pregunta y que uno pueda contestárselas como debe ser. A veces no la sabemos y bueno, pues obliga a que uno también las revise, ¿no? Hay alguien que se está intentando incorporar, pero a ver. Ok. Bueno, vamos a ver si surgen preguntas entonces. Si hay alguien que quiera preguntar algo, hay una persona que rechazó la invitación. Vamos a invitar. Ok, vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Después que te la hacen llegar a ti porque hay personas que no les gusta hacerlas, ¿no? Ajá. Pues la haremos después y alguien activó el video. Bueno. Ajá. Creo que bueno, su tía. ¿Qué dice? Hay alguien que activó el video, creo que decía como... no sé estamos ahí. Ok. Sí. Okay. Perfecto. Bueno, no veo preguntas. Bueno, espero que pues haya por lo menos cumplido algo de lo que se quería del tema y haya podido aclarar algunas dudas, y si quedaron, pues bueno, más adelante que tenga más información. La mantendré al tanto y podemos hacer otra reunión. Claro que sí, y no, la idea de hacer esa base de datos, registrar estos pacientes, pues mira, lo voy a tomarlo yo, más bien de ti voy a aprovechar esa sugerencia tan importante. Y podemos incluso hacer un registro solamente de preguntas y respuestas. Sí. Perfecto, yo estoy de verdad que sí. Bueno. Pero para eso el público tiene que mandar su interés por las preguntas, ¿no? Sí, así que bueno, doctora Camargo, muchísimas gracias. Mil gracias a ti. Bueno, ya te diré cuando tenga alguna base de datos, ya te aseguro que te lo envío a ti primero. Muchísimas gracias de nuevo, un placer tenerla aquí y yo le mando la copia, no se preocupe. Ok, gracias. Un abrazote. Un abrazo. Bien. Buenos días a todos. Hasta la próxima. Chao.